Les saludo en esta mañana, que la bendición del Señor nos acompañe a través de la enseñanza de su palabra y también por todas las partes del culto, tanto los cánticos, las oraciones que hemos hecho, que Dios nos bendiga con su bendita presencia sobre nosotros. Vamos a leer en segunda a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Puestos en pie, dice así la palabra del Señor. Requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Santo y eterno Dios, nos dirigimos delante de su presencia, pidiéndole, Señor, que usted sea sobre nuestras vidas en esta mañana. Que la presencia de su Espíritu Santo, especialmente, Señor, sea quien esté entregando la enseñanza de su palabra en nuestras vidas. Que nos haga crecer, Señor, en esa manifestación en su ministerio, especialmente en los hijos que integran la iglesia. Le pedimos su ayuda y dirección en el amor de Cristo. Amén. Asiento, hermanos. El apóstol Pablo escribe estas palabras dentro de un contexto en la cual, como dicen los versículos que vienen a continuación del versículo 6 en adelante, él estaba haciendo una aposta con Timoteo. Dice que él estaba pronto ya a terminar su carrera. Por lo tanto, era necesario traspasar esta tarea que él había hecho durante muchos años en favor de la evangelización. Y era necesario responsabilizar o entregar esta carrera que había hecho el apóstol Pablo para que Timoteo continuara con esta gran obra. Y dentro de las cosas que señala el apóstol Pablo con forma muy notoria en este contexto que ya hemos explicado, le dice de que esta tarea no es fácil y que el tiempo en el cual le iba a tocar a Timoteo liderar, guiar a la iglesia de Cristo, no iba a ser fácil. Y vemos que Pablo le muestra con muchos detalles la situación que él va a vivir como integrante, ¿no es cierto?, de líder dentro de la iglesia de Cristo. Y esta situación no es solamente para Timoteo, sino para toda la iglesia también en los tiempos de hoy.
Y vamos a retroceder al capítulo 3 para ir entendiendo del por qué dice estas palabras Pablo a Timoteo. Dice en el capítulo 3, vamos a leer hasta el versículo 9, y dice lo siguiente: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita, porque de estos son los que entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecado, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre aprende y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que James o Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe, mas no prevalecerán, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. A Timoteo, Pablo le dice que predique la palabra. La predicación es un mandato que le estaba traspasando Pablo a Timoteo. La tarea de los hijos de Dios es de ser un predicador. ¿Y qué significa un predicador? Un predicador podríamos decir que es un heraldo. El heraldo era la persona encargada dentro del reino de proclamar a todas las personas que vivían en aquel reino las cosas que quería transmitir el rey a su pueblo. Era una persona que proclamaba el mensaje del rey. Y él se paraba en cada ciudad, en cada sector donde habían personas, y establecía a voz en cuello lo que el rey quería comunicar al pueblo, a todas las personas dentro de su reino. Él no llegaba, este heraldo, a transar y a decir, ¿qué les parece? No, él simplemente tenía que cumplir, no adecuarse a las costumbres o al pensar de las personas. El evangelista también se tiene que levantar para proclamar y entregar el mensaje del Rey de Reyes. Entregar fielmente lo que está contenido en la palabra de Dios. No adecuar de ninguna manera este mensaje a la cultura, a la psicología, a la situación política o a la característica de cada nación o de cada persona. Se tiene que entregar fielmente el mensaje sin hacer ningún cambio, y esa es la gran tarea que nosotros como hijos de Dios tenemos que establecer con respecto a traspasar el conocimiento de la palabra de Dios a las personas que tanto lo necesitan. La situación del mundo, partiendo del versículo 1, Pablo les dice en el capítulo 3, esto también sepa que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y cuáles son esos postreros días? Pablo ya iba a terminar su carrera y Timoteo está recibiendo estas palabras del apóstol Pablo. Y por lo tanto, la situación que empieza a describir Pablo era la situación que iba a vivir Timoteo en su ministerio. No era para los tiempos finales,
sino que es la característica de la iglesia que va a acompañar desde la época de Timoteo hasta el final cuando venga el Señor Jesucristo. Los tiempos peligrosos siempre van a estar en el mundo con respecto a la iglesia. El mensaje del Evangelio nunca ha sido fácil en todas las épocas, porque siempre ha existido este tiempo peligroso. ¿Y por qué habla de tiempos peligrosos? Dice en el versículo 2, ¿cuál es la raíz de estos tiempos peligrosos? Dice que habrá hombres, son personas que aman lo que no tienen que amar, que odian lo que no tienen que odiar. Ellos aman, ¿no es cierto? Se aman a sí mismos. Y también odian, como lo dicen los versículos más adelante, que odian todo lo que sea de parte de Dios. Ellos son realmente personas que no tienen ningún temor de Dios y que lo único que hacen en su vida es engrandecerse con su propia persona. Ellos tienen un yo demasiado grande, que es el orgullo de la naturaleza humana en estas personas que son, como dice Pablo, personas, hombres peligrosos. Y esos son los peligros que enfrenta la iglesia. Y es por eso que también nosotros tenemos que cuidarnos en la iglesia de Cristo a través de todos los tiempos. Porque estas personas no están fuera de las cuatro paredes en las cuales estamos nosotros hoy en día, sino que también hay personas que, diciéndose ser cristianos, tienen muchas de estas características. Y es ahí donde nosotros tenemos que luchar por la pureza de nuestra iglesia, para que nuestras vidas no caigan en estas cosas que son peligrosas. Tenemos que amar a Dios en primer lugar, nos enseña la Biblia, y no deleitarnos con las cosas que tenemos o las cosas que logramos, que lo único que hacen es aumentar el ego, el egoísmo, esa naturaleza pecaminosa que todavía está dentro de nosotros. Entonces, esta situación que está describiendo Pablo también nos acompaña en las mismas características y en la misma situación como lo está describiendo Pablo a Timoteo, lo estamos viviendo hoy en día en la Iglesia de Cristo. Los reformadores, una de las cosas que hicieron, ellos tenían la iglesia oficial, la iglesia en la parte central, lo más importante, que es la parte de adelante de la iglesia, ellos tenían un altar. Y lo más importante que se hacía dentro del culto llamado cristiano era lo que se hacía dentro de la misa, porque el sacrificio del sacerdote era lo más importante. Y ahí en un costado había un púlpito en la cual se leía la palabra de Dios. Hoy en día, ¿no es cierto?, nosotros por el legado de la reforma, de los reformadores, el púlpito se puso adelante, porque es la centralidad de la vida de la iglesia. Por eso Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra. Y es enseñanza de la Biblia que nosotros tenemos que el motor de toda la actividad dentro de la iglesia es el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y qué vemos hoy en día en las llamadas iglesias cristianas? Se saca el púlpito y se hace dentro de esta parte que es la más importante dentro del templo, se hace una sala de espectáculo. Lo más importante son los artistas, los cantantes, las danzas, ¿no es cierto? Y todas las cosas,
y se va relegando la palabra de Dios paulatinamente. Y nos vamos alejando de ese cuidado que rescataron los reformadores y que por gracia de Dios nosotros tenemos que cuidar ahora en la misma forma como Pablo le está pidiendo a Timoteo. Tiene que ser lo central, no solamente en la parte física, sino que en nuestra propia vida. Nuestra vida personal tiene que ser de un continuo conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que buscar las instancias de estudiar y apreciar la palabra de Dios, de tal manera que sea lo más importante dentro de nuestra vida. Que todo lo que hagamos gire en torno a la palabra de Dios. Hay muchos, ¿no es cierto?, que dan consejos y aún lo dan sin que se los pidan. ¿Y cuáles son esos consejos que dan? Lamentablemente, experiencias personales de lo que ellos creen, menos de conocimiento de la palabra de Dios. Cuando nosotros deberíamos estar con nuestros labios dando lo que dice la Biblia con respecto a diversas situaciones que vivimos en nuestra vida diaria. Y seguimos leyendo en el capítulo 3, del versículo 10 hasta el final. Y dice lo siguiente: pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, caridad, paciencia, persecuciones, aflicciones, cuales me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, cuáles persecuciones he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Toda escritura es inspirada por Dios y es el mensaje del Rey que quiere entregarle a su pueblo. Y es lo más importante que nosotros tenemos que mantener en nuestra congregación como Iglesia de Cristo. El poder estar escuchando la voz de Dios, pero además no solamente aprendiéndola, sino que acá se le dice a Timoteo que él tiene que traspasar también este conocimiento a toda la iglesia. Por lo tanto, el conocimiento de las cosas de Dios no es un conocimiento que se hace por crecimiento personal. Aquí no existe el crecimiento personal en la Iglesia de Cristo. Todo conocimiento tiene que hacerse en relación al servicio de la Iglesia de Cristo. Si alguien aprende algo, no es para sí, es para poderlo traspasar y mostrar, proclamar el Evangelio a aquellos que no lo conocen o no tienen la profundidad todavía del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, nosotros tenemos que establecer, por un lado, qué es lo que ofrece el mundo,
qué es lo que hace la sociedad en el día de hoy. Y para poderlo graficar, imaginémonos un río. En Chile tenemos muchos ríos. ¿Y cuál es la característica de los ríos? Yo sé que algunos han bajado, ¿no es cierto?, ahí en estos botes, en estos rápidos, y disfrutan, ¿no es cierto?, con esta experiencia, esta aventura. Y la característica que tienen los ríos es que todas las aguas caen finalmente al mar. Hay algunos ríos que no alcanzan a llegar sus aguas al mar, se secan antes. Pero la característica de todo río es que se pierden sus aguas finalmente en el mar. Y podemos graficar esta imagen que tenemos, diciendo que lo que está haciendo el mundo. El mundo son ríos de corrientes de pensamiento, de forma de ser, y todos caen finalmente a la perdición. Porque los caminos del hombre son de perdición. ¿Y qué es necesario para poder romper esto de caer en la vanidad, de perderlo todo, de finalmente caer en esa condenación eterna que nos arrastra, ¿no es cierto?, en este río en el cual estamos todos nosotros como seres humanos y vamos irremediablemente a la condenación, a ser la nada misma espiritualmente? Es difícil cambiar el curso de un río que va decayendo el agua, ¿no es cierto?, por gravedad. ¿Cómo podemos hacer que el agua empiece a subir en vez de bajar? Eso es imposible. Por más que tratemos de hacerlo con nuestras propias fuerzas, no lo podemos lograr. Y es necesario que suceda algo sobrenatural, que nos saque de aquella condenación, de aquel cauce en el cual estamos. Y necesitamos la obra de Dios, mediante la obra de Cristo, que muriendo en la cruz del Calvario, Él nos rescata de esa condenación en la cual estamos irremediablemente perdidos. Y Él ahora nos ofrece una vida nueva. Ahora somos llevados a las alturas de Dios. Ya no nos vamos a perder. Somos salvos por la gracia y misericordia de Dios. Y es eso sobrenatural lo que está diciendo Pablo a Timoteo. El mundo va irremediablemente a su perdición, pero los hijos de Dios somos salvos por la gracia de Cristo. Y eso es lo que nosotros nos tiene que motivar en nuestra vida cristiana para poder seguirnos esforzando, amando la venida de nuestro Señor, soñando, ¿no es cierto?, en nuestra mente con las figuras que seguramente elaboramos cada uno de nosotros de cómo será la vida eterna. Estar en la misma presencia de la gloria de Dios por la eternidad, sin fin, viviendo una vida sobrenatural solamente por la obra y misericordia de Jesucristo en nuestro favor. Esa es la salvación en la cual está contrastando Pablo a Timoteo. En el camino a Emaús, Jesús se le aparece, después de haber muerto, a unos discípulos. Y estos discípulos iban tristes caminando, viendo todas las cosas que habían sucedido. El maestro había muerto. Y eso causa tristeza en estos dos discípulos. Y en la misma forma también nosotros como hijos de Dios, muchas veces vamos cayendo en tristezas. Y vamos perdiendo de vista quién es nuestro Dios. Y son más importantes muchas veces las
malas experiencias o las situaciones que están en contra de nuestra vida. En Lucas 24:25 dice lo siguiente: entonces él les dijo: oh insensato, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras de lo que él decía. Esta palabra también repercuten en nuestra mente hoy en día. Oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Es el descuido que paulatinamente hacen los hijos de Dios con respecto al conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que escuchar el consejo de Pablo para la iglesia de Cristo a través de esta experiencia que le estaba entregando a Timoteo. Y leemos nuevamente del capítulo 4, versículos 1 al 5. Y dice así, 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Y requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Cuál era el consejo que le estaba dando Pablo que iba a hacer que Timoteo permaneciera fiel en su ministerio? El observar lo que estábamos escuchando en estos versículos. El predicar la palabra de Dios tiene que ser lo más importante en nuestras vidas. Y para eso se necesita el conocimiento de la palabra de Dios. Y este conocimiento de la palabra de Dios tiene que estar por encima de las personas. Hay muchos cristianos que son influidos o siguen a determinadas personas. Lo más grande que está señalando la Biblia, que nosotros tenemos que ser guiados por la palabra de Dios. Y fíjense ustedes lo que dice en este versículo. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y fíjense ustedes que estas mismas palabras ya las había dicho Pablo en el capítulo 3. Dice en el 3:16, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Por lo tanto, esta reprensión, esta enseñanza, esta corrección tiene que ser basado solamente en el conocimiento de la palabra de Dios. No es por la apreciación de alguna persona, no es por lo que cree tal o cual hermano.
y aún el pastor. Tiene que ser basado solamente en el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Es lo más importante que nosotros tenemos que cuidar en nuestra vida como hijos de Dios. La predicación tiene que ser no solamente la predicación que se hace aquí adelante, sino que todo lo que hablan nuestros labios se tiene que convertir en una predicación. ¿Qué significa predicación? Que estamos hablando de la palabra de Dios en toda situación y conversación. Y esta predicación tiene que ser expositiva. ¿Y qué significa expositiva? Que se expone el pensamiento de Dios. Eso significa expositiva. No es solamente hablar de versículo por versículo y estudiarlo, sino que ir extrayendo lo que dice Dios. Y la cosa distinta a la predicación expositiva es la predicación impositiva, en la cual se impone un pensamiento o algo que se cree con respecto a algunas partes de la Biblia, especialmente en las doctrinas. Hay que tener mucho cuidado de que se impongan ideas por sobre la palabra de Dios. Tenemos que ser fieles, ¿no es cierto?, en el conocimiento de buscar fielmente lo que dice efectivamente la palabra de Dios. Vendrán muchos hombres engañadores. Y esos hombres engañadores, fíjense ustedes que Pablo dice que pervertirán el conocimiento de Dios. Pedro también escribe con respecto a estos hombres y dice que retuercen las escrituras. ¿Cuál es la actividad de estos hombres? Es una actividad que se hace dentro de las iglesias. Y es por eso que nosotros tenemos que cuidar, ¿qué cosa? La sana doctrina. La sana doctrina. Y ese es el cuidado que le está pidiendo Pablo a Timoteo. Pablo ya iba a ser presto a terminar su carrera. Y era necesario que le mostrara a Timoteo el éxito de su ministerio, de cumplir su tarea como evangelista, de cumplir bien su ministerio. En Isaías, capítulo 55, terminamos con esto, del 6 al 13. Isaías 55, versículo 6, mucho lo predicábamos en el aire libre. Dice así: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos.
y los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá haya, y en el lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Gloria a Dios por lo que significa la palabra de Dios. Hoy día comenzamos la escuela bíblica dominical. Y una de las cosas que escribió Pablo en estos versículos con respecto a Timoteo, dice, y que ha sabido las Sagradas Escrituras desde la niñez. Tenemos que instruir desde pequeño en el conocimiento de las cosas de Dios, de lo que está escrito en su palabra. Y oremos a Dios para que esta escuela dominical siga formando buenos cristianos en el tiempo que nos toca vivir, en el tiempo que estamos nosotros dentro de nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, nos dirigimos delante de su presencia, Señor, ante su palabra, dándole gracias por ello. Y le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas, ayudándonos, Señor, en el crecimiento de nuestra vida espiritual. Que nos dé esa fuerza, Señor, para poder tener también el entendimiento de poder apreciar lo que está escrito en su palabra. Y que, Señor, forme la unidad, Señor, en todos sus hijos, en esta iglesia a la cual pertenecemos. Le pedimos, Señor, su ayuda y dirección en el amor de Cristo. Amén. Gracias, hermanos, por la oportunidad.